la caída de la tasa de natalidad, algo que ya se ha confirmado como tendencia mundial y de lo cual Argentina no plantea una diferencia, no es una excepción. Un informe de la Universidad Austral revela que hay un cambio histórico en las prioridades de los jóvenes en Argentina. Atención con esto porque estamos hablando de elección. El 54% no proyecta tener hijos. Ese es el primer dato. Hay un 54, más de la mitad de la población joven que no planea tener hijos. Y esa decisión de no querer tener hijos ya no tiene como principal motivo el tema económico. Hay otros factores que están en juego. Y para hablar de esto, la tenemos en línea Anabela Serventi, ella es licenciada en psicología. Le agradecemos muchísimo estos minutos con Buen Día Argentina. Anabela, muy buenos días. Vero Maslup te saluda. Hola Vero, ¿cómo estás? Qué lindo saludarte. Igualmente. Y más que nada con un tema como este, que todos empezamos a mirar, porque a veces, bueno, por ahí la explicación, o lo primero que surge es, bueno, es lógico que se elija no tener hijos porque el bolsillo está muy apretado, cuesta mantenerse. Imagínate pensar en planificar una familia. Por ahí la decisión o de no tener hijos o de tener menos, pensando en lo que fueron las generaciones anteriores. Pero este informe nos trae esta novedad, que ya el tema económico no es lo primero, sino que tallan cuestiones de proyecto de vida. Esto pues, ¿lo podemos mirar así? Sí, lo podemos mirar así, pero igual siempre que usamos el concepto económico, epistemológicamente tenemos que tener en cuenta una trampa, porque lo económico es mucho más que lo monetario. ¿Sí? Y entonces cuando preguntamos eso tenemos que entender qué es lo que está diciendo la persona, ¿sí? Porque si bien la primera preocupación no es la monetaria, es decir, si mis ingresos me van a permitir criar un hijo, sí tiene que ver con la economía en términos más amplios, porque las que las personas responden como preocupación, por ejemplo, tiene que ver con la organización del tiempo y con lo que cuesta hoy temporalmente dedicarse al proyecto personal y al trabajo. Por eso mencionan como factores muy importantes, por ejemplo, el home office, la flexibilidad horaria laboral, el hecho de existencia de guarderías en los lugares de trabajo, es decir, cómo conciliar el tiempo que dedico a mi desarrollo personal y profesional, que por otro lado es necesario también para poder monetariamente sostener una familia, ¿sí? Pero además con todo lo que tiene que ver con el desarrollo saludable también de esa crianza, qué tan presente voy a poder estar, ¿no? Y eso también es economía. Bueno, esto que traes a colación realmente es interesante, porque hablamos de proyecto de vida, indudablemente al hablar de proyecto de vida, esta otra faceta también está presente, tiene que ver con el tiempo del que dispongo, dados los recursos que tengo a mano. Sí. Exactamente, de hecho una de las preocupaciones que mencionan es el tema de las políticas públicas que acompañan o no esta preocupación en la baja de la natalidad. Vos pensás que una tasa de recambio óptima se calcula en 2.1 hijos, ¿sí?, por persona. Y la verdad que ahora estamos en 1.4, está muy por debajo de lo óptimo, ¿bien? Pero ¿cuáles son las políticas públicas que acompañan? Es lo que se preguntan las personas, ¿no? Digo, hoy en día las personas se están en dificultades si necesitan pedir un día laboral, por ejemplo, para llevar a sus hijos al pediatra, para acompañar cuestiones escolares, para asistir a las reuniones de la escuela. Y entonces, eso sí es una preocupación. Te saluda Mauricio Conti. Buenos días, me voy sumando. La consulta es, si bien no espoliar ni pensar mucho en lo que puede llegar a pasar, esta decisión social de que los argentinos quieren tener hijos cada vez menos o se lo plantea, en algún momento de la vida, ¿se arrepienten o nos arrepentimos de esta situación de decir, che, no tenemos hijos, sobre todo cuando se pasan los 50, 60, 70 años? ¿Qué tal, Mauricio? ¿Cómo estás? Buen día. Mira, algunos sí, pero el otro costado del que no se habla porque no está tan legitimado socialmente es que también se arrepiente mucha gente de las que tuvo hijos. Ay. Sí, justamente por la presión que tiene que ver con cuestiones de crianza y porque muchas veces recae sobre uno solo de los cuidadores toda esta presión, que a veces es el padre, a veces es la madre, a veces es una abuela, a veces es una tía, ¿no? También hay mucho arrepentimiento respecto de, al final ni siquiera lo pude criar yo. Es muy interesante esto que acabas de apuntar, Anabela, porque probablemente muchos de quienes hoy están tomando decisión escucharon sobre esta carga de generaciones anteriores. Todos estos cambios son cambios que se han ido planteando al menos en uno o dos recambios generacionales.
Sí, absolutamente. Mira, en países que han tenido control de la natalidad durante mucho tiempo, países orientales hablamos, ¿no? Todos conocemos esas historias, hoy se encuentran con dificultades respecto del cuidado de los adultos mayores, por ejemplo, donde un adulto, ¿sí? Tiene a cargo la carga de 4 adultos mayores, tal vez, porque sus padres se han separado, han formado pareja con otras personas que no tienen hijos, ¿sí? Entonces, toda esa carga también hay que considerarla. El punto es que ese paradigma, ¿no? De tan ya vintage, ¿no? De tener hijos para el cuidado en la adultez, obviamente no te asegura que la familia siga unida, porque justamente la economía familiar, como te decía, es mucho más que lo monetario, es la calidad de tiempo compartido, es el valor compartido, la escala de valores sobre la que construimos la cultura familiar, y para todo eso se necesita tiempo compartido y dedicación, que es justamente lo que estos jóvenes están viendo que es carente, ¿no? Por eso compite hoy el proyecto de tener hijos con todos los proyectos personales. Y las tareas de cuidado. Se suma también Fer Barrio Nuevo, Anabela. Anabela, buenos días. Muy interesante esto que estás planteando. Yo quiero preguntarte, porque por ahí también lo vemos, los que ya estamos cerca de los 40 con las generaciones nuevas, si esto también se repercute en el ámbito laboral, en el decir, no me gusta tal trabajo y por más que haya costado llegar, no tienen ningún problema en dejarlo e intentar algo nuevo. También se ve reflejada esta despreocupación, entre comillas, en el ámbito laboral. A ver, lo que pasa es que cambió mucho el mapa laboral después de la pandemia, ¿no? Y fíjate, si bien antes era muy valorado que vos hicieras carrera en un mismo lugar y entraras en un puesto bajo, ¿no? Y jubilarte en la misma empresa en la que entraste era un honor. Hoy, de hecho, los reclutadores ven con desconfianza cuando la persona permanece demasiado tiempo en un lugar, salvo que tenga puestos jerárquicos, ¿no? Ha tenido un gran costo social, te lo voy a decir en términos como muy de la calle, ¿no? ¿Viste esa época donde la empresa se convertía en el apellido de la persona, ¿no? Y vos eras, no sé, Fer de Cadena 3, ¿no? Era parte de tu identidad, ¿sí? La empresa. Y que después de la jubilación esto generaba mucho vacío. ¿Por qué? Porque había muy pocas experiencias vividas. ¿Bien? Hoy la vida es mucho más larga, es mucho más accesible otro capital de experiencias, ¿sí? Y la gente no se la quiere perder. ¿Tendrá algo que ver esto con, por ejemplo, el tema de los hijos? Porque, a ver, el tener un hijo te exige cierta estabilidad laboral y por allí no se busca eso hoy en día con las nuevas generaciones. A ver, totalmente, por eso te decía que lo económico es más que lo monetario, y esto tiene que ver con lo económico también, ¿no? Es si quiero un trabajo que me permita viajar, por ejemplo, o nuevos desafíos profesionales, porque hoy la carrera profesional, ¿sí? O laboral, es muy voraz para que vos tengas un buen estatus y para que tengas libertad financiera, por ejemplo, y libertad de decidir sobre tu tiempo laboral. Exige cada vez más, el sistema educativo exige cada vez más, no es solamente la carrera, son posgrados, especialización, másters, MBAs y demás, ¿no? Entonces, tenemos un sistema, un entorno que realmente presiona sobre cómo va consumiendo nuestro tiempo y nuestra dedicación. Por eso el proyecto de los hijos es uno más de los que compite en ese consumo de nuestro tiempo. Y si nos vamos un poquito antes y vamos al momento, a ver, uno piensa, cuando piensa en esto de proyecto de vida, bueno, piensa también en el tema del compromiso y del conformar una pareja. También hay uno piensa, lo primero que te marcaría es el tema del corrimiento temporal, cuando uno hace el recuerdo de los papás o de los abuelos y te cuentan que ya tenían 19 o 20 años y estaban casados, y a los 20 y pico ya tenían los primeros hijos, y eso ya se empezó a notar un cambio y un corrimiento etario. En principio mucho se planteaba precisamente por las demandas del mercado laboral o de la carrera. Y en este momento, ¿cuál es la situación allí con el compromiso, con las parejas, con los vínculos? Sí, exacto. Antes la franja de mayor maternidad era de 20 a 24 años y actualmente está creciendo la franja de 30 a 34 años, es decir, 10 años. Y esto también tiene que ver con esto que te decía de un sistema educativo que te retiene cada vez más tiempo y la posibilidad de tener un buen trabajo más tardía, justamente por esto. Y esto que vos decís también es muy interesante porque justamente la pareja estable en esta época de vínculos tan frágiles, ¿sí? Y tan intermitentes es una de las grandes preocupaciones. Si este proyecto de maternar o de paternar va a terminar siendo en soledad o no.
La verdad, Anabela, siempre es un placer charlar con vos, abrimos un poco la cabeza y abordamos este tema que, bueno, que se está convirtiendo en parte de la conversación cotidiana, la caída de la tasa de natalidad, pero qué es lo que hay detrás y qué es lo que nos está diciendo esto como, bueno, como sociedad, qué proceso estamos atravesando a nivel sociedad y a nivel individual. Te mandamos un abrazo muy grande y, como siempre, muchísimas gracias. Por favor, a ustedes, chicos, que estén muy, muy bien.